están? Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor. La división 3 de Primera de Juan capítulo 2. La prueba de que uno realmente conoce a Dios. 7 pruebas estamos viendo. Y vamos a ver la quinta prueba. Cuidarse de los anticristos o falsos maestros. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 18 al 23 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es la palabra de Dios. Esta es la quinta prueba que demuestra si conocemos o no a Dios. ¿Nos estamos cuidando de los anticristos? Note que la palabra está en plural, anticristos, no en singular, anticristo. Las escrituras hablan de falsos maestros. ¿Nos estamos cuidando de los falsos maestros o nos estamos tragando su doctrina, sus enseñanzas? Esta es una prueba de nuestra salvación, una prueba que nos demostrará claramente si conocemos o no a Dios. Debemos cuidarnos de los anticristos, de todos los falsos maestros. Hay 4 puntos que vamos a ver en este estudio. El primer punto es que la advertencia en contra de los anticristos. El segundo punto, el origen de los anticristos. El tercer punto, la protección contra los anticristos. Y el cuarto, la falsa enseñanza de los anticristos. Vamos entonces con el primer punto. La advertencia en contra de los anticristos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Está la advertencia contra los anticristos. Note la ternura con la que Juan quiere realizar su advertencia. Llama a los creyentes hijitos. Él es el ministro anciano y quiere mucho a la gente. Su corazón palpita con tanta ternura por el bienestar. Están enfrentando un periodo crítico en sus vidas, la amenaza de la falsa enseñanza, una enseñanza que puede motivar preguntas, dudas, incredulidad y la negación de Jesucristo. Para Él son sus hijitos los que deben ser advertidos contra los falsos maestros. La advertencia es para todos los creyentes. Y note 3 hechos aquí. El primer hecho es que los creyentes deben saber que este es el último tiempo que está por dar la medianoche para el fin del mundo. Y note los términos, el último tiempo. En realidad significa la última hora, la hora de medianoche cuando el mundo va a terminar. El segundo hecho es que los creyentes deben saber que es el momento del anticristo. Debemos estar alerta ante el hecho de que el anticristo puede aparecer en cualquier momento en la escena de la historia mundial. Note esto, la Biblia enseña absolutamente que habrá un anticristo personal, un hombre que surja en el fin de los tiempos, que se opondrá y estará en contra de Cristo con mayor ferocidad, como no ha habido en otro tiempo. El anticristo no significa el espíritu de la maldad que barre el mundo. No significa el espíritu de la falsa doctrina que constantemente presenta un problema para la iglesia y los creyentes. El espíritu de la falsa doctrina está en contra de Cristo y le hacen mucho daño.
Pero esto no es lo que quiere significar por el anticristo. La Biblia es muy clara al respecto. El anticristo se refiere a una persona, a un hombre que surgirá de la escena como un líder mundial que va a exaltar al Estado y al gobierno mundial por sobre toda la adoración de Dios. Los creyentes deben saber que el anticristo vendrá, a no ser que conozcan la enseñanza de la Biblia. No estarán preparados. Los creyentes deben prepararse y saber que Él vendrá pronto. Deben hacer conocer la advertencia a todas las personas de su alrededor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 9 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y el tercer hecho es: ¿cómo sabemos que es el último tiempo, que el mundo está por terminar y que Jesucristo está por venir? Porque hay muchos anticristos ahora, muchos que se oponen y están en contra de Cristo. El anticristo tiene sus precursores, así como Jesucristo tuvo sus profetas como precursores, y muchos falsos profetas y maestros están en el escenario mundial hoy en día. Hay muchas personas, muchas líderes, maestros y hasta predicadores que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿De qué manera nos demuestra esto que es el último tiempo? Porque esto es exactamente lo que dijo Jesucristo. Él dijo que en los últimos días muchos surgirán, que se pondrán a Él y lo negarían. Y el énfasis está puesto en muchos. El mundo estará excedido de falsos maestros, falsos predicadores y falsos líderes, todos falsos profetas que proclaman un mensaje falso de esperanza al mundo, un mensaje que no ofrece nada más allá de esta vida y la tumba. Nada más que juicio e infierno. Y note la firmeza de la declaración de Juan: hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oíste que el anticristo viene ahora. Y han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo sabemos, porque hay muchos que están negando a Jesucristo. ¿Saben qué? Están negando también su deidad, que Él es el Hijo de Dios, que bajó del cielo, del mundo y las dimensiones espirituales a este mundo, que vino a través del vientre de una virgen como el Dios hombre para salvar al mundo. Están negando que Él es el Hijo de Dios, sin pecado, que vivió una vida perfecta y justa, y que por lo tanto aseguró la justicia perfecta e ideal para el hombre. Están negando su muerte y resurrección, que Él murió como el sacrificio perfecto por los pecados del hombre, y que resucitó de entre los muertos para conquistar la muerte a favor del hombre. Están negando su señorío, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios que ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios como el Señor y Dios del universo. Están negando su regreso a la tierra, que Él viene otra vez y vuelve para ejercer juicio sobre cada persona que ha vivido sobre la tierra. Pero aún hay más para demostrarnos que estamos en los últimos días. No solo el mundo está lleno de falsos maestros, sino que está lleno de falsos mesías. Hay gente por todo el mundo que proclama ser el Mesías, el Salvador del hombre. Declaran que tienen la respuesta a la ilusión del hombre, a las esperanzas y sueños del hombre. La gran tragedia es que millones de personas van en pos de estos anticristos y estos falsos maestros con sus falsas esperanzas. En Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Marcos 13, 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.
Eso es lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 4:1-2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Aquí viene el segundo punto, el origen de los anticristos. El origen de los anticristos. 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde provienen los anticristos? ¿De dónde provienen los anticristos? Llamativamente provienen de dentro de la iglesia. Los falsos maestros son maestros que pertenecen a la iglesia, tienen posiciones de liderazgo dentro de ella. Y note exactamente lo que dijo Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban dentro de la iglesia, pero no eran creyentes verdaderos, genuinos. No creían sinceramente en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Profesaban, creían a Cristo, estaban bautizados y formaban parte de una iglesia. Incluso se convirtieron en maestros y ministros dentro de ella, pero no eran verdaderos creyentes, no eran. Aquí hay un pensamiento. ¿Cuántos ministros y maestros de la iglesia no creen realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Solo Dios lo sabe, pero todos los que sostienen ser ministros de Cristo y de su iglesia están advertidos. Las Escrituras los denomina anticristos. Si fueran sinceros, ellos aceptarían que no pertenecen a la iglesia, pero no son sinceros, son hipócritas. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se escogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En 2 Corintios 11, versículo 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 2 de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pasamos ahora al tercer punto, la protección contra los anticristos. La protección contra los anticristos. 1 Juan 2, 20 al 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La protección en contra de los anticristos. Dios le da al creyente dos protecciones. Primeramente, Dios le da la unción al creyente. La palabra unción significa ungir, untar. Note quién es el que nos unge. El Santo, es decir, Dios mismo. ¿Cuál es la unción que nos da? El Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que dicen las Escrituras, la Biblia. En 2 Corintios capítulo 1, 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué Dios nos da el Espíritu Santo?
Uno de los motivos principales es enseñarnos todas las cosas. Esta fue la gloriosa promesa de Jesucristo. En Juan, el Evangelio de San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Significa que el Espíritu Santo nos enseña todas las profesiones calificadas del mundo, tales como la ciencia, la historia, la medicina y la biología. No en el sentido técnico, pero note, el Espíritu Santo sí enseña al creyente a relacionar toda profesión con la verdad. El creyente sabe que ninguna profesión se mantiene como un Dios ante los hombres, como si fuera la respuesta a los problemas básicos del hombre. El Espíritu Santo también fortalecerá y ayudará a un creyente sincero a aprender cualquier campo o profesión en la que desee ingresar. Pero esta no es la enseñanza principal que concierne al Espíritu Santo. La preocupación principal del Espíritu Santo es la verdad sobre Jesucristo y sobre el hombre y su mundo, y la relación de estos con Cristo y la eternidad. Significa todas las cosas que tienen que ver con Dios y con Cristo y con el apetito, el deseo espiritual del hombre. Significa todas las cosas que tienen que ver con el hombre y su mundo, su propósito y su destino. Esto significa algo maravilloso. Significa que cualquier creyente que tenga alguna pregunta sobre la enseñanza de algún maestro o pseudo maestro, falso maestro, puede pedirle al Espíritu Santo que le enseñe la verdad. No hay excusa alguna para que ningún creyente que sea confundido con las enseñanzas falsas. Dios le ha dado al Espíritu Santo para que lo proteja. Te protegerá el Espíritu Santo. Segundo lugar, Dios le da la verdad al creyente de dos maneras. Dios da la verdad en Cristo. Jesucristo es la verdad. Él lo declaró enfáticamente en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la encarnación misma de la verdad. Es la imagen de la verdad. Dios no solo le habla al hombre sobre sí en la palabra de Dios, sino que Dios le muestra al hombre cómo es Él en persona de Jesucristo. El hombre puede mirar a Jesucristo y ver una imagen perfecta de la verdad de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos muestra exactamente cómo es Dios. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. En Juan 17:22 dice: la gloria que me distes yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo dice Jesucristo? En Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad se encuentra en Jesucristo. Los verdaderos creyentes lo saben. Por lo tanto, no hay excusa alguna para que los creyentes sean descarriados por falsos maestros o anticristos. No. En tercer lugar, Dios nos da la verdad en la palabra de Dios. Las Santas Escrituras o la Santa Biblia, Jesucristo mismo y las Escrituras lo declaran. Juan 8:31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, es la palabra del Señor. Entonces el verdadero creyente conoce la verdad. Conoce que el Señor Jesucristo es el Señor y el Salvador de los hombres. El mismo Hijo de Dios, y tiene la palabra misma de Dios. Además de esto, tiene al
Espíritu Santo para que le enseñe la verdad y para que le ayude a recordar las palabras de Cristo. Por lo tanto, no hay excusa para el creyente que sea confundido por el anticristo o los falsos maestros. Note las palabras: ninguna mentira procede de la verdad. No importa cuán atractivo o atrayente, no importa cuán carismático puede ser una persona o un predicador, no importa cuando pueda gustarnos una persona, si enseña una doctrina que difiere de la palabra de Dios, es una mentira, no procede de la verdad, es un engaño. Debemos tener cuidado. Aquí hay un pensamiento. Esto significa una gran obligación para nosotros, una obligación de estudiar la palabra de Dios y de depender del Espíritu Santo para que nos enseñe. Él no enseñará a una persona perezosa. Debemos ser diligentes al estudiar la palabra de Dios, al orar y buscar el liderazgo del Espíritu de Dios. Amén. Y finalmente el cuarto punto: la falsa enseñanza de los anticristos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 al 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Está entonces la falsa enseñanza de los anticristos o falsos maestros. La falsa enseñanza está manifestada tan claramente como puede hacerlo la lengua humana, como Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El falso maestro, que es un precursor del anticristo, es la persona que niega que Jesús es el Mesías. Niega al propio Hijo de Dios, que ha prometido enviar como Salvador del mundo. Se dicen dos cosas terribles sobre esta persona. Primero, es un mentiroso. Y segundo, que niega al Padre. Si niega al Hijo, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Cómo es que una persona niega a Dios si niega a Cristo? La respuesta es doble. En primer lugar, si una persona niega que Dios envió a su Hijo al mundo, entonces su imagen de Dios difiere por completo de Dios, que es el Padre de Jesucristo. Dios envió a su Hijo al mundo, por lo tanto, si imaginamos un Dios en nuestra mente que no envió a su Hijo, entonces nuestra imagen de Dios difiere por completo de Dios, del Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero es amor y amor perfecto por ende. Él ha amado perfectamente al hombre. Dios ha hecho las cosas más grandes que puede hacerse por el hombre. Él ha enviado a su único Hijo al mundo para salvar al hombre mediante la muerte por los pecados del hombre. Jamás podría demostrarse un amor mayor por el hombre. Por lo tanto, si un hombre dice que Dios no envió a su Hijo al mundo, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, entonces ese hombre está pensando en otro Dios que no es el Padre del Señor Jesucristo. Al negar a Jesucristo, el hombre niega al Padre. Y al negar al Hijo, el hombre no tiene al Padre. Es separado del Padre, en contra y opuesto tanto de Dios como de su Hijo, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, cualquier persona que niega a Jesucristo está negando el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice una y otra vez de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, la persona que revela a Dios, el Padre y el Salvador del mundo. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno si el Hijo y a quien el Hijo lo quiere revelar. Primera de Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, La cuestión es clara: cualquier persona que niega a Jesucristo está negando también a Dios, al único Dios vivo y verdadero.
Cualquier persona que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios es un falso maestro, un precursor del anticristo. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1 del 7 al 11 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, por cada persona que está viendo estos videos, estos estudios. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.